Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos como cada semana nuevamente a estas cápsulas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy con un tema, pues fíjense que de mucha revelación, un tema que nos hará a conocer a Dios de otra faceta, ¿verdad? Honra a Dios como tu Padre. Honra a Dios como tu Padre. Pero ¿qué te parece si me acompañas? Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos muestre el día de hoy el tema que tenemos por ver. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde. Queremos pedirte que tu espíritu venga a nuestras vidas, que tú abras los cielos, Señor, y que un espíritu de sabiduría y de inteligencia, como dice tu palabra, venga a nuestras vidas para comprender lo que hoy tú tienes destinado para nosotros en este tema. Te damos las gracias y la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Honra a Dios como tu Padre. El objetivo de esta plática del día de hoy es saber la base de la vida que descansa en la paternidad de Dios. ¿Sí? Nuestra vida descansa en la paternidad de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver 4 puntos donde vamos a conocer más a Dios como nuestro Padre. Fíjate que Juan 3:16, Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate cuál es el amor de Dios que tiene hacia ti, hacia mí, hacia todos. El amor, ¿sí? Tanto amó y sigue amando Dios al mundo que incluso dio hasta su propio hijo, la vida de su propio hijo, ¿para qué? Para que todo en el que Él crea, o sea, que creamos en Jesús, vamos a tener vida y no nos vamos a perder, vamos a tener vida eterna. Entonces vamos a entrar con estos 4 puntos que nos van a ayudar a entender cómo podemos honrar a Dios como nuestro Padre. El punto número 1 es la paternidad de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Dios desde un principio, Él ya sabía que Él nos amaba como un padre. Como un padre ama a sus hijos. Por eso inicié leyendo Juan 3:16. Entonces la paternidad de Dios lo podemos ver en diferentes versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Fíjate, acompáñame a Jeremías capítulo 3, versículo 19. Jeremías capítulo 3, versículo 19. Me llamaréis Padre mío y no se apartarán en pos de mí. O sea, aquí en Jeremías está diciéndole Dios a Jeremías, me van a llamar Padre mío. Tú le puedes decir a Dios Padre mío y dice, y no se aparten en pos de mí. ¿Qué quiere decir? No se aparten hacia hacia otro lugar, ¿verdad? Ni a izquierda ni a derecha, como dice la palabra, sino conmigo, con su Padre. Ya ahí Dios estaba dando la pauta de que nosotros lo empezáramos a conocer como Padre. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 63, versículo 16. Isaías capítulo 63, versículo 16. Pero tú eres nuestro Padre. Ya fíjense ahí, ya ellos, el pueblo ya lo estaba reconociendo. Pero tú eres nuestro Padre. Oh tú Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor es tu nombre. O sea, en Jeremías Dios les dice, y me llamaréis Padre mío. En Isaías ya el pueblo lo reconocía como su Padre, ¿verdad? Dice, pero tú eres nuestro Padre. Entonces tenemos que entender que en efecto tenemos un Padre terrenal al cual también tenemos que honrar, haya sido como haya sido, ¿sí? Si tú todavía tienes heridas en tu corazón ocasionadas por tu padre,
Es un buen tiempo que busques a tu Padre Celestial, que busques a Dios, que le pidas ayuda, que le pidas consuelo, que le pidas cómo sanar esas heridas. Dios, con el tema que estamos viendo, te está diciendo que hay una paternidad y que si tú sigues al pie de la letra esta paternidad, lo vas a estar honrando como padre. ¿Sí? Fíjate lo que dice Juan 14, versículo 9. Juan capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, porque uno de ellos le dice, Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le estaba diciendo, si me ves a mí, ves al Padre. ¿Por qué? Porque eran uno solo. Y es lo mismo contigo y conmigo cuando nosotros tenemos esa paternidad de Dios. Nos hacemos uno. ¿Sí? ¿Has visto en lo natural que, por ejemplo, está el padre y el hijo y de repente llega alguien y le dice, oye, es que tu hijo es idéntico a ti? Son dos gotas de agua. Ahora sí que ni cómo negar que es tu hijo. Es igual. Cuando tú tienes esa paternidad de Dios en tu vida, pasa lo mismo. ¿Sí? Se hacen uno solo. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, a ver, si me ven a mí, ven al Padre. ¿Verdad? Porque todo lo que yo lo hago porque veo que lo hace mi Padre. Entonces el primer punto es la paternidad de Dios. ¿Sí? Siguiente punto, punto número 2. Dios como Padre satisface todas nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Y aquí pongo, entre comillas, básicas. Dios como Padre satisface nuestras necesidades básicas. Porque también hay otras personas que, por ejemplo, su necesidad es tener un carro del año lujoso y entonces buscan a Dios para que nada más les dé el carro. No, básicas. Pero ¿cuáles son esas básicas? Muy bien. Inciso A, Dios suple con amor. Dios suple tu necesidad básica primero con amor. Hay muchas personas que no conocen lo que es el amor. Su infancia fue muy difícil, fueron maltratados, fueron golpeados, o a lo mejor no fueron golpeados ni maltratados, pero nunca hubo una palabra de amor hacia ellos, o un abrazo, o una caricia. Entonces, la misma palabra dice, tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, lo primero que Dios suple, básico, ¿sí? Tu primera necesidad básica es el amor. Tu segunda necesidad básica que Dios suple es la seguridad. La seguridad de saber quién eres. ¿Quién eres tú a los ojos de Él? La seguridad que tú te puedas levantar y que puedas salir, que puedas caminar, que puedas disfrutar todo lo que Él hizo. La tercera necesidad básica que Dios suple como Padre es la provisión. Dice la palabra que en tu mesa no faltará alimento. Y también dice la palabra que no te faltará ni abrigo, ni casa, ni alimento. ¿Sí? Entonces suple tu provisión. ¿Sí? También te puede dar el don de, bueno, tienes un trabajo donde desempeñas bien tus labores, se te da una paga, está supliendo una provisión, está entrando dinero a tu casa, ¿verdad? Que te puede ayudar a comprar alimentos, a pagar deudas. Hay una provisión, ¿verdad? Otra también necesidad básica que Dios puede suplir como un padre es la protección. Dios siempre te va a proteger. Dios siempre va a estar ahí al pendiente. Cuando Israel iba a atacar a algún enemigo, ¿qué les decía Dios? Yo voy delante de ustedes. Yo peleo la batalla por ustedes.
¿sí? Entonces siempre los va a proteger. ¿Cómo protegió al pueblo de Israel cuando iba a venir la última plaga? La sangre del cordero, los dinteles de cada casa del pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que pasaba? Que cuando el ángel de la muerte llegaba y veía esa sangre, no tocaba a nadie de esa casa. Los estaba protegiendo. Y lo mismo va a hacer contigo como un padre. Te va a proteger, te va a cuidar. No va a dejar que nada malo te pase. Otra provisión básica que Dios puede suplir es la enseñanza. Por eso nos dejó su palabra, por eso nos dejó la Biblia, porque ahí viene toda la enseñanza que nosotros podemos poner en práctica. Se lo dijo a Josué, de día y de noche medita en este libro. ¿Sí? Medita quiere decir, estúdialo, compréndelo, pide revelación, haz todo lo que ahí viene, porque si lo haces, vas a prosperar y te va a ir bien. Entonces, un padre lo que hace es enseña. También nosotros como padres de familia enseñamos a nuestros hijos lo que son valores, lo que son principios, lo que es una educación, ¿sí? Pero también debemos de enseñarlos en lo que es la palabra de Dios, el alimento espiritual. Así como enseñamos que tienen que ser educados, también hay que enseñarlos en el ámbito espiritual. Por eso entonces yo te decía que Dios suple nuestras necesidades básicas, porque de ahí se desenvuelve todo. ¿Sí? Entonces, te las vuelvo a repetir, Dios suple con amor, seguridad, provisión, protección y enseñanza. ¿Sí? El punto número 3, ¿verdad? Que como tú puedes honrar a Dios. Porque acuérdense, el título es honrar a Dios como tu Padre. Entonces, si estos puntos los ponemos en práctica, podemos honrar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Si nos vamos al punto número 2 que acabamos de ver, si Dios suple amor en ti, ¿tú qué vas a dar? Amor a los demás, a tu prójimo. Si Dios suple seguridad en ti, ¿tú qué vas a dar a los demás? Seguridad también. Si suple a ti provisión, también puedes tú dar provisión a más personas. Si eres un empresario y puedes dar trabajo a más personas, les estás ayudando a tener una provisión. Dios te bendijo a ti para que fueras empresario, para poder ayudar a más personas, ¿verdad? Protección. Si alguien dice la palabra que si tú sabes en qué momento va a venir el enemigo a querer entrar a robar a tu casa, ¿qué vas a hacer? Pues vas a estar atento, vas a cuidar a tu familia. Entonces también nosotros podemos dar esa protección a nuestra familia, a nuestros discípulos, a toda la gente que nos busque, ¿verdad? Y enseñanza. Así como lo que dice la palabra, lo que por gracia se te da, por gracia tú lo tienes que dar. Con eso puedes estar honrando a Dios como tu Padre. El punto número 1 era cómo ya Dios nos estaba dando su paternidad. ¿Y cómo lo puedes honrar ahí? Bueno, siendo fiel, caminando como su hijo, haciendo las cosas como su hijo. ¿Sí? El punto número 3 es honrando a Dios como Padre. El mismo título de esta plática lo ponemos en el número 3, honrando a Dios como Padre. ¿Cómo? Inciso A, adorándole. En todo tiempo adora a Dios. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, fíjense bien, los verdaderos adoradores, no es yo, tú, no. Los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu porque te conectas con Él y lo haces de verdad porque te nace adorar a Dios. Y luego dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿cómo puedes adorar a Dios como Padre? Adorándolo. Adóralo en todo momento.
día, tarde, noche, aún en sueños, adora a Dios. Otro punto puede ser también obedeciendo. Obedeciendo. Juan capítulo 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. A ver, Jesús le está hablando a sus discípulos y les está dejando las cosas muy en claro. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Les está diciendo, señores, yo tengo los mandamientos de Dios y yo los llevo a cabo. Por eso el Padre me ama. Pero si ustedes tienen mis mandamientos y los ponen en práctica, es señal de que sí me aman. Y aparte les dice, y el que me ama será amado por el Padre. Entonces, la obediencia, hay una frase que me gusta que dice, obediencia es igual a bendición. Como padres nos gusta que los hijos nos obedezcan. Si estás en tu trabajo, pues bueno, obedeces lo que se te pide. Si eres en cualquier actividad que se te pida, en la iglesia, en donde tú vayas, se te pide algo y obedeces. Pero cuando obedeces de corazón, por agradar a la otra persona, en este caso tu padre, vas a recibir una bendición. Obediencia es igual a bendición. Otro punto, conociéndolo. ¿Cómo vas a adorar a tu Padre celestial si no lo conoces? Si no sabes cómo es. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. El que me hubiere de alabar es entenderme y conocerme. Hasta ahí Dios le está diciendo, a ver, no porque seas muy valiente te alabes, no porque sepas mucho te alabes, no. Realmente me tienes que alabar, dice, es entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Conócelo. Pero Ricardo, ¿dónde voy a conocer a Dios como Padre? En la palabra. En tu lugar donde tienes tu intimidad con Él, donde platicas con Él. A lo mejor no tuviste tú la imagen paterna en tu casa. No tuviste ahí un ejemplo. O a lo mejor sí lo tuviste, pero como si no estuviera. Y volvemos a lo mismo, no los estamos juzgando. Pero dile a Dios que se manifiesta tu vida como tu Padre. Dile, quiero conocerte como mi Padre. Como ese Padre, como veíamos, que tanto me ama. ¿Sí? Entonces hay que conocerlo. Hay que conocer. Cuando tú quieres conocer, digamos, a una chica que te gusta y quieres que sea tu novia, pues la conoces. Conoces qué le gusta, qué no le gusta, cuál comida sí, cuál no, qué color, qué le gusta, qué tipo de ropa, qué tipo de restaurantes, qué tipo de película. Todo. O sea, te interesas al 100% en todo. La conoces. Es igual con Dios. Y es fácil conocer a Dios. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle que lo quieres conocer como ese Padre. ¿Sí? Otro punto es dándolo a conocer. Tú puedes honrar a Dios como tu Padre dándolo a conocer a los demás. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45.
Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando David va a pelear con Goliat. Goliat se dio a conocer por ser, primero, grande, alto, sí, que era un guerrero, sí, traía su lanza, traía todas sus armas, su escudo, era muy temible. Entonces Goliat se dio a conocer como un guerrero muy salvaje y temible. Pero David nunca dijo: oye, pues yo soy David, tú eres Goliat, pues yo soy David. No, David lo que dijo es: yo vengo en el nombre del Dios Altísimo. ¿Sí? Dice, del Dios de los ejércitos. Le dio su lugar a Dios. David conocía a Dios y lo dio a conocer ahí a todo su pueblo, que estaba temeroso de una sola persona. O sea, Goliat era uno solo y todo el pueblo de Israel le tenía miedo. Nadie quería salir a pelear con él. Hasta que David, un jovencito, llegó inexperto, no necesitó ni lanzas, ni tampoco su armadura, no. Él dio a conocer al poder de Dios. Él dio a conocer a Dios a los filisteos, pero en especial a Goliat. De decirle: hay alguien mayor todavía que tú. El Dios de los ejércitos. El Dios de Israel. Y ese Dios es el que tú y yo servimos. Entonces, dalo a conocer. Cuando tú lo das a conocer a las personas, estás honrando a Dios, tu Padre. Jesús vino a conocer, a dar a conocer al Padre. La gente le decía el Dios supremo, el Dios superior, Jehová, y llega Jesús y les empieza a decir: ese Dios al cual ustedes le dicen es su Padre. Y tienes acceso directo con él. Y le puedes hablar y le puedes decir: Padre. Y pues claro que fue un shock para toda esa civilización de los filisteos, que lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces dalo a conocer. Tú habla de Dios a todas las personas, pero no hables lo que no has vivido. ¿Sí? Da testimonio de lo que sí has vivido, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en la vida de tu familia, de lo que sí puedes tú decir: ¿sabes qué? Claro que puedo testificar de esto porque Dios me lo concedió. ¿Sí? No de lo que no has vivido todavía. David, por eso fue y le dijo, porque él ya había vivido esa paternidad. Acuérdense que cuando fue Samuel a ungir a la casa de el padre de David, David fue hasta el último que le hablaron. Él lo mandaron allá con las ovejas. El papá quería que todos sus hijos, desde el primogénito y así en escala, ver cuál iba a ser el nuevo rey de Israel. Y cuál va siendo su sorpresa, que fue David. Entonces desde ahí Dios ya había dado esa paternidad a David. Por eso él pudo llegar fácil con Goliat y decirle: yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿Sí? Dice: tú vienes con espada y con lanza y con toda tu reputación de ser un guerrero poderoso. Yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Y así tienes que hacer tú. Darlo a conocer a los demás. El punto número 4 es: ¿cuál es nuestra verdadera identidad con el amor de Dios como Padre? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad con el amor de Dios como Padre? Acompáñame a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a ver, ahí vamos a ir desmenuzando este versículo. Mas a todos los que le recibieron. No es para todos. La paternidad de Dios no es para todos.
Es fuerte esto que estoy diciendo, pero la misma Biblia lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hay personas que no creen en Dios. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos cuando nacimos somos criaturas hechas por Dios. Pero este versículo en especial te deja muy claro que cuando tú recibes a Dios en tu corazón, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, pasas de criatura a hijo. Son cosas completamente distintas. Hijo, por eso dice, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no, aquí diría, pues es que entonces todos sin excepción, somos hijos de Dios. No, somos criaturas hechas por Dios. Pero cuando tú lo aceptas en tu corazón como tu Señor, tu Salvador, y crees en Él, entonces pasas a ser hijo. Y luego fíjense lo que dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú tomas a Dios, le abres tu corazón, lo haces tu Señor, tu Salvador, empiezas a caminar en sus caminos, le crees a Él, ¿sí? Te da el derecho de ser hijo de Dios. Y no fuiste creado ni por carne ni por sangre. ¿Sí? La misma palabra dice que todos fuimos creados en pecado, pero Dios limpia tu pecado. Lo echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de él. Así está escrito. ¿Sí? Y te hace hijo. ¿Verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas ustedes son linaje escogido. O sea, tú fuiste escogido. Fuiste escogido por Dios. ¿Por qué? Porque lo aceptaste en tu corazón. Porque lo hiciste partícipe de tu vida. Porque le creíste. Luego dice, real sacerdocio. Cuando tú eres y crees y aceptas que eres hijo de Dios, empieza a haber en ti un real sacerdocio. Así como cuando vas a España y ahí está el rey y la reina, o vas a Inglaterra, que ahí está un rey, que es una realeza, tú pasas a ser igual. Y luego dice, eres una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Te suena lo que dijimos ahorita en Juan 1, 12 y 13? Te adquirió. Cuando tú le dijiste, va Señor, te creo, confío en ti, te recibo en mi corazón, para adelante contigo al 100. Eres un pueblo adquirido. Dice, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo que veíamos hace rato, dalo a conocer, pero da a conocer lo que hizo en tu vida, cómo cambió tu vida, cómo estábamos antes en las tinieblas y cómo Dios nos sacó de ahí y cómo nos trae, ¿verdad? Para que anuncies las virtudes, o sea, para que anuncies todo lo que acabamos de ver, por ejemplo, en el punto número 2, amor, protección, provisión, todo lo que Dios hace para que tú lo anuncies a los demás. Y luego dice que, acuérdate, estábamos en tinieblas y Él nos trajo a su luz. Dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, cuando estábamos en el pecado no éramos parte de Dios, dice, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado la misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Cuando tú realmente le crees a Dios, que tú eres su hijo, caminas como hijo de Dios, te comportas como hijo de Dios, empieza a ver esa misericordia en tu vida. Y la prueba está, se los acabo de decir, la misma palabra dice que cuando tú confiesas tus pecados, así sean rojos como la grana, Dios los convierte blancos como la nieve
los echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Eso es misericordia. Y te trae con lazos de amor a su camino. Y te trae a lazos de amor como su hijo. Y dice la palabra que pasas a ser coheredero con Cristo Jesús de todas las riquezas celestiales. Fíjate qué padre. Por eso Jesús les decía, no se estén mortificando por hacer tesoros en la tierra. Mejor preocúpense por hacer tesoros en el cielo. Porque a fin de cuentas, cuando el Señor nos mande llamar, allá vamos a estar con Él. Toda una eternidad. Toda una eternidad. Imagínate, ponte a pensar. Toda una eternidad platicando con Jesús. Híjole, si 3 años dejó impactados a sus discípulos y a todas las personas que lo conocieron, que cambió sus vidas por completo, ahora imagínate una eternidad que no le vamos a escuchar sus pláticas, sus parábolas, todo lo que nos quiera hablar ahí, toda una eternidad conociendo al Padre. Poder ir a su habitación, como dice la palabra, poder estar ahí a sus pies platicando con Él, ver a toda esa gente que entregó su vida al Evangelio, que le creyó a Dios. O sea, padrísimo. Eso es lo que tiene un hijo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor, ¿quién es la persona que da amor? Un padre. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Dios ya te tenía. Dios ya te había echado el ojo. Dice, para ser adoptados, hijos suyos. Aquí voy a hacer una pausa. Una persona, un matrimonio, ¿sí?, que tiene un hijo biológico y que deciden adoptar a otro hijo, a un bebé, le dan su apellido, en automático ese bebé que fue adoptado pasa a tener todos los derechos como el hijo biológico. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, que luego estoy ahí trabajando para hacerles un video para que conozcan un poco más de mi testimonio. Pero bueno, en mi caso, yo tengo 3 hijos, de los cuales 2 son biológicos. ¿Sí? Pero el mayor, el primogénito, no es hijo mío biológicamente, sino que cuando yo me casé con mi esposa, ya estaba el bebé ahí, tenía 3, 4 años, y lo primero que hicimos después de casarnos fue ir al registro civil para yo darle mi apellido. Entonces se hizo un reconocimiento que yo, Ricardo, le estaba dando mis apellidos a mi hijo. Y ha sido el trato igual para los 3. Igual para los 3. No ha habido de que ellos son más que él o que él es más por... No. Para mí los 3 son mis hijos. Y les doy el mismo amor a cada uno. Entonces, aquí en Efesios 1:5 es lo que nos está diciendo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesús. Dice, según por el afecto de su voluntad. Jesús es el conducto, por eso dice que no hay nadie más. O sea, no se puede llegar al Padre si no es por Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, el conducto para conocer a tu Padre se llama Jesucristo. Entonces, estos 4 puntos podemos ver cómo tú y yo, que lo conocemos, que lo hemos recibido, que entendemos lo que es la paternidad de Dios y todavía seguimos aprendiendo de lo que es la paternidad de Dios, podemos honrarlo día con día, ¿sí? Buscándolo, conociéndolo, obedeciéndolo, adorándolo, ¿verdad? Dándolo a conocer con los demás, conociéndolo también nosotros mismos y sabiendo que ya fuimos, como lo dice en Efesios, lo acabamos de leer,
adoptados como hijos de Dios. Tú ya eres un hijo de Dios. Entonces que tu actitud honre a Dios como tu Padre. Espero que haya sido de gran bendición este tema. Les mando muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Vemos que la gente se sigue dando de alta en el grupo de muchas partes. Se acaban de dar de alta de Colombia, de Perú. Entonces estamos muy agradecidos con Dios, comprometidos con ustedes de estarles llevando más alimento a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esto que les enseñamos, ustedes también pónganlo en práctica. Enseñe a más personas que el evangelio corra. El fin de todo es que el evangelio corra, que más personas conozcan de Jesús, que más personas su vida pueda cambiar a causa de conocer a Jesús. Porque el que va a hacer la obra es Dios. Nosotros simplemente, como dice la palabra, somos siervos inútiles al servicio, ¿verdad? Así dice la palabra. Nosotros simplemente somos siervos inútiles, ¿verdad? Pero Dios nos toma para llevar la palabra a más personas. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, bendecimos a cada país de las personas que se están conectando aquí y pues nos vemos la próxima semana. Que Dios los guarde, que Dios tenga misericordia de ustedes, que Dios haga resplandecer su rostro como sobre ustedes, que Dios les dé paz y un fuerte abrazo a todos los papás, al menos aquí en México, no sé si en otros países, háganmelo saber. El próximo domingo es el Día del Padre. Es un buen tiempo, varones que son papás, que este tema lo empezamos a poner en práctica. Porque nuestros hijos son como esponjas. Ellos van a succionar todo lo que vean que nosotros hacemos, ¿sí? Si tú le dices a tu hijo que se ponga a hacer su devocional o que conozca más de Dios, pero te ve que tú ni siquiera agarras una Biblia, pues ¿cómo? El ejemplo arrastra. Y a los varones en especial, Dios nos dio la encomienda de ser los sacerdotes del hogar. Entonces, tomemos nuestro papel, pidámosle a Dios que nos siga revelando, y al igual a hombres y mujeres esto, que nos siga revelando su paternidad y sigamos caminando llevando el evangelio como hijos de Dios. Un fuerte abrazo, que pasen una excelente noche, bendiciones, gracias por conectarse.